Hola, mi nombre es Ana Paula Ávila Valcárcel y hoy día en el Rincón del Psicólogo, después de mucho tiempo de ausencia, perdón, pero bueno, esta ausencia sirvió y hice caso a uno de esos comentarios. Gracias por ese comentario, me ayudó mucho a crecer, a ponerme como reto a aprender a editar y así poder tener mejores videos, así que estoy usando una nueva aplicación de edición, así que me dicen qué tal está y si de verdad ha mejorado o no. Bueno, hoy día en el Rincón del Psicólogo vamos a hablar sobre un libro muy interesante de psicología social. Es uno de mis libros favoritos. Es El efecto Lucifer. Fue escrito por Philip Zimbardo, un psicólogo que ha sido muy criticado justo por un experimento que sale en este libro, que se llama La Casa de Stanford. Pero tranquilos, si no han escuchado de este experimento lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, antes de que me emocione y empiece a hablar de este experimento que me apasiona, les voy un poco a explicar de qué se trata este libro. Philip en este libro nos quiere explicar qué nos lleva a ser malos, qué nos lleva a cometer actos malvados. Según él, los humanos, sí, estamos como que fluctuando entre el bien y el mal. Dice que entre el bien y el mal hay una pequeña línea permeable, lo que nos hace estar todo el tiempo fluctuando entre ellos. Y que no solo son nuestras características individuales lo que nos lleva a un lado o al otro, sino también la situación. Él se enfoca mucho en las situaciones y cómo las situaciones nos llevan a nosotros a cometer actos malvados. Así que el día de hoy vamos a ver por qué somos malvados. ¡Pum, pum! Primeros experimentos para ver justo esto de la maldad consistía en dejar un carro, sí, un carrito viejo, sin placas, en uno de los barrios más peligrosos de Nueva York, que era en el Bronx. En el Bronx dejó este carro viejo, un poco destartalado, en la calle y tomó un poco el tiempo en que las personas desmantelaban este carro y posteriormente lo empezaban a destrozar. Él dejó una camarita oculta y a nadie le sorprendió que este carro, justo en este barrio que era súper peligroso, empiece a ser desmantelado, que las personas se robaran, que la llanta, que el volante, que el motor, que el asiento, que esto. Pero después de que las personas ya se llevaron todo lo que se podían llevar, empezaron a destrozar este carro. Eso llamó mucho la atención de Philip, ¿no? Porque es bueno, al principio te estabas llevando algo que te puede servir porque puedes ganar dinero con eso, pero ¿qué ganas tú destrozando el carro? Eso ya fue algo muy interesante para ese experimento, que justo buscaba ver la maldad. De ahí, Philip también decidió como cambiar un poco este experimento. Dijo, ¿qué pasa si dejamos este mismo carro en un barrio bueno de Nueva York? Así que fue a Palo Alto, un barrio que era seguro, tranquilo, se dice que las personas vivían en armonía. Dejó el mismo carro sin placas y nada pasó al principio. Todo estaba normal, nadie tocó el carro, prácticamente ni lo veían, pero decidió ponerle una pequeña variable al carro. Esta vez decidió romper el vidrio de una de las ventanas del carro. ¡Oh, sorpresa para todo el mundo! Cuando rompió la ventana del carro, este fue igualmente desmantelado que en el barrio del Bronx. Y todo el mundo se quedó impactado, ¿no? Porque aparte los tiempos fueron más o menos los mismos. Igual primero fue desmantelado, sacadas las cosas y después igualmente destruido. Esto nos lleva a pensar qué cambió en el hecho de que la ventana esté rota. ¿Qué nos hizo que la ventana esté rota? Bueno, Philip lo pensó mucho y se dio cuenta de que una de las cosas que favorecía que las personas quisieran hacer estos actos de vandalismo sobre el carro era el hecho de que no tenía placas. El hecho de no tener placas les daba un anonimato, es decir, de nadie es este carro.
un sentimiento de que ese carro no es de nadie. El hecho de que esté rota la ventana pues daba un sentimiento de abandono, de que de nadie era este carro, nadie lo cuida, nadie lo va a reclamar. Si yo hago algo sobre este carro, pues a nadie le importa porque este carro no es de nadie. Es muy interesante cómo una pequeña cosa como un vidrio roto nos puede llevar a sentirnos con el derecho de destrozar algo ajeno. Para Philip, la maldad viene a ser cuando nosotros hacemos actos para hacer daño al otro usando nuestro poder. En este caso, las personas tenían el poder de destrozar un carro abandonado y lo decidieron usar sin importar las consecuencias, es decir, sin importar que estaban destrozando un auto que no era de ellos. Ok, aquí quiero hacer otro pequeño entre paréntesis, y es que este experimento de Philip Zimbardo les llevó a 2 psicólogos que eran James Q. Wilson y George Killing, que se basaron en este experimento del carro de Zimbardo. Ellos plantearon la teoría de la ventana rota. En esta teoría se concluye que el delito es mayor en las zonas que están descuidadas, ya que las personas tienen un sentimiento de abandono. Y este sentimiento de abandono nos lleva a pensar que si nadie cuida este lugar, pues tampoco nadie sanciona lo que yo haga. Y me parece muy interesante porque después de mucho tiempo se han dado cuenta las personas y los distintos psicólogos sociales que han hecho algunos experimentos que al tener un barrio sucio, las calles descuidadas, una ciudad descuidada, eso lleva y aumenta la violencia y la delincuencia, porque nos produce una sensación de que nadie está cuidando esta ciudad, así que yo puedo hacer lo que quiera, porque nadie me va a castigar por lo que yo haga. Así que en esta parte quiero hacer como un pequeño modo de invitación, ¿no? Capaz tengamos que cuidar mucho más el entorno que nos rodea para que sea un entorno mucho más seguro, mucho más tranquilo. Hace un tiempo en las calles de Río, en las favelas, hicieron un proyecto que me pareció muy interesante, que era Favela Painting, que empezaron a pintar las favelas, a arreglarlas, y esto disminuyó un poquito, aunque sea un pequeño porcentaje, la tasa de delincuencia, el vandalismo en esas favelas. Así que como modo de invitación, y si hay alguien que está a cargo de la limpieza de alguna ciudad, pues tomen en cuenta esto: tener un lugar arreglado, lindo, limpio, pintado, pues disminuye la violencia. Y ok, cerrando el paréntesis y volviendo al libro, vamos a ver el segundo experimento, y que nos lleva a pensar más en la importancia que tiene la situación para que nosotros nos volvamos malvados. Y este experimento es la cárcel de Stanford. Corría el año de 1971. En un periódico en Nueva York salió una pequeña publicidad que decía: si quieres formar parte de un experimento en la Universidad de Stanford. A esta solicitud en el periódico respondieron 65 personas, de las cuales 24 fueron seleccionadas. Es importante recalcar que en el momento de selección se hicieron algunos estudios para ver que estas personas pues sean sanas, estén bien emocionalmente, que sean personas estables, para que justo puedan ayudar a este experimento. De estas 24 personas, sí, 12 fueron seleccionadas para ser prisioneros y 12 fueron seleccionadas para ser los policías de la cárcel, los que cuidaban la cárcel. De los 12 que fueron escogidos como policías de la cárcel, tenían que hacer turnos de 6 en 6. Unos iban
de como que en la mañana a la tarde, y los otros están encargados de ir pues de tarde al día siguiente, hasta la mañana del día siguiente. Así que en realidad en la cárcel siempre estaban los 2 estudiantes que eran presos, los 6 estudiantes que eran policías y que estaban en ese turno, más Zimbardo y su colaborador, que venían a ser aquellos que vigilaban la cárcel, como los capataz de la prisión. Con esto arrancó el experimento. La única función que tenían los policías, que les dijo Zimbardo, era que debían mantener el orden en la prisión y hacer cumplir a los presos como que con el reglamento que tenían. El reglamento de los presos era algo muy simple, era saludar cuando entrara el capataz de la cárcel, es decir, Zimbardo, era comerse toda su comida, era que tenían que seguir ciertos horarios, y pues nadie podía decir que eso era un experimento. Con el tiempo, los primeros que se fueron metiendo mucho en su papel fueron los policías. Los policías se empezaron a meter en su papel y empezaron a ser cada vez más estrictos y a presionarles más a los presos. Y estos presos decían, a ver, ratito, esto es un experimento, pues me tienes que tratar bien. Y así se dio como la primera revuelta, donde los presos hicieron una especie de motín y no quisieron salir de sus cuartos para el descanso, y como que se amotinaron y decían como, no, esto es un experimento, no me puedes tratar mal, y ellos solo se podían llamar a sí mismos con unos números, ¿no? Ya como número 393, firme, saluda, y no podían usar sus nombres. Así que esto fue una de las cosas que más les costó, el saludo. Había un par de rebeldes, entonces empezaron como a rebelar los presos, y esto aportó a que los policías se metieran más en su papel y empezaran a reprimirles cada vez más, a tener sanciones más fuertes, que hagan flexiones, a ser ya demasiado mandones, casi no dejarles dormir, hasta un punto de maltratarles, hacerles sentir mal. Los policías, para poder tener el control, pues les trataban de humillar a estos presos, les iban humillando a tal punto que el experimento solo llevaba 36 horas y ya un estudiante, uno de los prisioneros, tuvo que salir del experimento porque le dio un ataque de ansiedad. Y este ataque de ansiedad fue producido por todos estos maltratos que empezaron a hacer los estudiantes de policía. Por ejemplo, les empezaban a desnudar justo para humillarles en la cárcel, les empezaban a quitar la comida para intentar poner más disciplina. Llegó a tal punto de que estos estudiantes de policía se metieron en el papel que empezaron como a aumentar sus horas. Habían unos que eran los que más maltratos les hacían, que empezaron a quedarse más tiempo, a duplicar sus turnos, a casi no querer irse, a decirles a los del otro turno como, oye, ten cuidado con este preso porque es como súper indisciplinado y te va a hacer la vida imposible. Y en este punto, Zimbardo, que estaba viendo todo esto, no se dio cuenta de que era el mejor momento de parar el experimento, porque se le estaba yendo de las manos, porque él te describe en el libro que también empezó a formar parte de su propio experimento. Empezó a ser el capataz y decía como, sí, es que ellos tienen que mantener el orden, eso es lo que tienen que hacer. Así que todo el mundo en ese experimento ya estaba metido en su papel. Los presos eran presos, se estaban volviendo cada vez más sumisos, les estaban maltratando cada vez más, mientras que los policías solo empezaron a maltratar y a hacer horrores en esa. Este experimento se salió tanto de las manos que se tuvo que empezar a sacar un prisionero cada día, porque los pobres no aguantaban y se empezaron a meter nuevos prisioneros. Esto se intercambió una vez justo con el primer estudiante que salió, pues metieron a otro,
Y pues al principio un poco en shock, ¿no? Porque los otros habían vivido esa transición y él no. Él entró de una a la cárcel y ya una cárcel que ya estaba un poco desaforada. Y te narran, ¿no? Cómo el impacto de entrar a esta cárcel donde los maltratos eran reales, donde se desnudaba a los presos, se les hacía hacer ejercicio físico, porque te portas más, pues 50 flexiones, te portaste mal, pues te quedas sin comida. Analizando su propio experimento, en el que Zimbardo también formó parte, después de muchos años, él quiso entender qué fue lo que les llevó a estos estudiantes y a él mismo a permitir que todos estos actos se cometan y que esa maldad aflore. Según Zimbardo, la situación es lo que un poco como empuja a las personas a eso. Lo primero estaba la deshumanización. La deshumanización de los presos, en este caso, fue posible ya que dejaron de tener un nombre y empezaron a tener un número. Igual que se les dejó de ver como otros estudiantes y se les empezó a ver como presos, como personas que en serio no merecían un respeto. Entonces, lo primero es la deshumanización. Lo segundo, también vienen a ser como estas posiciones de poder y estas funciones que tienes. El querer mantener un orden fue lo que ellos les llevó a tener que ser cada vez como más estrictos y es como yo no puedo perder aquello que me has dado. A mí me diste el poder y tengo que mantener el orden con ese poder. Así que con el objetivo de mantenerme en ese orden, de seguir mi función, pues yo puedo cometer actos muy despiadados. Con esto hemos visto 3 factores situacionales que influyen al momento de nosotros cometer actos malvados, por así decirlo, y es uno, la deshumanización, 2, estas como situaciones de poder o nuestras funciones, por así decirlo, y 3, lo que hablamos al principio, que vendría a ser este anonimato para cometer los actos, y también estaría presente como el descuido, ¿no? Como el que algo esté descuidado, que algo parezca abandonado, también permite que nosotros cometamos estos actos malvados. Y hay otra cosa muy interesante y está el grupo, ¿sí? En las situaciones normalmente para nosotros sentir que podemos hacer esos actos malvados es que no lo estamos haciendo nosotros solos, lo estamos haciendo con alguien más. Estamos respaldados por un grupo que está haciendo lo mismo que nosotros y así la consecuencia no cae en mí, sino cae en el grupo y pues al dividirse es menor el impacto que tiene en mí esta consecuencia. Lo interesante de este libro y de todas estas conclusiones a las que llega Zimbardo es que también se basó en casos de la vida real, como el caso de una prisión en Afganistán, donde militares empezaron a abusarse de estos presos y a causarles grandes daños a su persona, muchos maltratos, violencia, pues más o menos lo que pasó en la prisión de Stanford pasó en la vida real en este caso, y yo diría que hasta más fuerte por el hecho de que ya no era un experimento sino un caso de la vida real y aquí no había quien parara. Que por suerte en el experimento de Zimbardo pues él justo estaba saliendo con una señora que pues actualmente es su esposa y quien le dijo: esto se te está yendo de las manos, tienes que pararlo. Él no lo quiso hacer, pero ella le llevó a reflexionar y se dio cuenta de que en verdad se le había salido de las manos. Bueno, por último, para finalizar y teniendo en cuenta todo esto a lo que llegó Zimbardo, siento que debemos ponernos a pensar en eso, ¿no? Como él dijo al principio, nosotros estamos todo el tiempo fluctuando entre esta línea permeable del bien y el mal, aunque no me gusta usar esos términos, pero el día de hoy, siguiendo el texto, pues hay que usarlos.
Y es que tengamos en cuenta de que es verdad, las situaciones pues nos afectan y nos llevan a cometer cosas que nunca lo imaginamos, pero tenemos que trascender de eso. Tenemos que ir más allá. No tenemos que justificar nuestras acciones por la situación. Ahora somos conscientes de cómo las situaciones nos afectan y la cantidad de cosas, ¿no?, que podemos llegar a cometer por una situación. Así que no nos dejemos envolver por la situación. Y cada vez que estemos en situaciones así, espero no tan drásticas como las que hoy día fueron descritas, pero una vez que estemos en una situación y que veamos que la situación se está apoderando de nosotros, detengámonos, pensemos y digamos, ¿haría esto mismo en otra situación? Si no, ¿y por qué? Pero bueno, con esta pequeña reflexión que les dejo, les quiero agradecer por ver este video, me emociona mucho. Este tema en serio me encanta entender por qué los humanos somos buenos o malos, o somos buenos, malos por naturaleza, o como dice Zimbardo, somos un poco de ambos, dependiendo de la situación, dependiendo de nosotros. Y no dejemos que la situación nos gobierne y gobernemos nosotros. Gracias por ver este video. Denle like y condiciónenme para que siga haciendo más videos. Comenten porque me encanta escucharlos, ver sus comentarios, sus sugerencias. Y si quieren que hable de algo más en otro video, que por cierto queda pendiente un video sobre psicoanálisis, porque ese fue uno de los comentarios y no lo dejé de ver, así que ya lo voy a hacer. Eso es todo, compartan, denle like y suscríbanse para seguir viendo más videos de psicología. Esto es El Rincón del Psicólogo y ha sido todo un placer.